Buenas tardes o buenas noches a todos. Mi nombre es Raymond. Estoy aquí con ustedes hoy de parte de la organización APIA Vote y estoy aquí con mi amigo Julio. Julio, ¿quiere Buenas presentar? tardes y buenas noches a todos. Ya me conocen, yo soy Julio, trabajo con el Centro de la Democracia Popular y uso los pronombres él. Placer estar con ustedes. Perfecto. Juntos vamos a presentarles una introducción a la redistribución de distritos, o en inglés se llama redistricting. Esto es lo que van a aprender durante esta sección. Primero, ¿qué es la redistribución de distritos? Segundo, ¿por qué importa la redistribución de distritos? Próximo, ¿cuáles son las reglas que tenemos que seguir y cuándo la ocurre? Julio. Perfecto. Pues nada, yo les voy a empezar a hablar bien generalmente sobre qué es la redistribución de distritos. Primero que nada, pues para aquellos que hablan español o inglés, saben que la traducción de redistricting es una complicada, así que cuando hablamos de redistribución de distritos o otras palabras, pues no, estamos hablando de lo mismo. Pero ¿qué es la redistribución de distritos? La redistribución de distritos es cuando rediseñamos los distritos para que tengan la misma cantidad de residentes. Eso es lo más sencillo. Esto es extremadamente importante porque los distritos serán utilizados en los siguientes 10 años hasta el final de la década. Y esto es porque la Constitución de los Estados Unidos, desde que fue creada hace 200 años, requiere que los distritos políticos tengan la misma cantidad de residentes, porque obviamente lo que se quiere es darle representación igualitaria a las personas que viven en este país. Esto se llama en principio, como les dije, de igualdad de población. Esta es la primera regla que se tiene que cumplir en cada nivel de redistribución de los distritos. Y la meta, como les dije, es la igualdad de población. De igualdad de población es que cada legislador represente la misma cantidad de personas. No queremos que un legislador tenga a 8 millones de personas y a otros 200,000 personas, porque por un lado, pues las personas que representan a 200,000 van a tener mayor voz que aquellos que tienen pues la representación por ejemplo, 8 millones. Así que vamos a hacer una suposición. Supongamos que tenemos una ciudad de 20 personas, ¿verdad? Esta ciudad hay 4 distritos por consejo y tienen el dibujito ahí. Si tomas la población total de la ciudad de 20 y la divides por el número de distritos, que son 4, pues vas a recibir la población ideal para cada distrito, que sería 5. O sea, queremos que hayan 5 distritos con 5 personas. Y entonces, si tienes 5 personas en cada distrito, tendrás igualdad de población. Noten que utilicé la palabra de personas. En la redistribución de distritos, dibujamos los distritos utilizando la cantidad total de personas y no las excluimos, y esto es bien importante, similar a lo que pasó con el censo, en base a la ciudadanía o la edad de la persona. También les quería mencionar que pues la regla de dibujar los distritos con igualdad de población se aplica en todos los niveles de gobierno, incluyendo distritos congresionales, distritos estatales, de condados, ciudades y hasta los consejos escolares. Así que cuando ustedes están escuchando y dicen en Estados Unidos están haciendo la redistribución, pues mira, esto está pasando en sus comunidades y en todos los niveles del gobierno. Y Raymond, ¿qué te toca acá? A través del tiempo, la población cambia. Los niños nacen, la gente se mueve. Esto indica que algunos lugares aumentan su población y otros reducen en población. Por ejemplo, en tiempos de crisis económica, la gente se mudan a sitios donde la renta y la vivienda es mucho más barata. Por esta razón, los distritos se hacen desparejos durante el curso de la década. Gracias, Raymond. Y como eso pasa, pues cada 10 años el gobierno federal cuenta a toda la gente del país, que es lo que nosotros vimos en el último año, que es el censo, y estoy seguro que muchos de ustedes también estuvieron en webinars como este. Después que se acabe el conteo del censo, las fronteras de los distritos se van a ir dibujando, literalmente se van a ir dibujando de nuevo para tener un número parejo de personas en cada distrito. Y esto es lo que se llama la redistribución de distritos. En esto es importante saber que pues, este distrito, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo que se llenó de números, no se creó de forma,
no se creó de forma pareja. Entonces se tuvo que dibujar nuevas fronteras. ¿No? O sea, no es perfecto como el primero que vimos, que era como un cuadradito, sino que se tienen que ir moviendo las fronteras para que se acomoden. Y ahí ven pues que las fronteras, eso pues que va a ayudar que la nueva población del censo, cada distrito, ahora en vez de contener los cinco que tenía antes, ahora tiene a 6 personas. La redistribución de distritos siempre se ha usado para solidificar el poder político. En este ejemplo, aquí en su pantalla tenemos una ciudad imaginaria. Aquí, supongamos que tenemos una raza minoría que vive aquí en el centro de la ciudad. Ahora los distritos pudieron ser dibujados de una forma compacta, un cuadro perfecto. Debido a que las líneas se dibujan sin considerar la comunidad de minorías o quizás con la intención de aumentar los votos para otros, la población de la minoría está dividida en 4. Esta comunidad de minorías no puede elegir un candidato ideal porque solo cuentan un cuarto del voto en cada distrito y sus votos son disminuidos. Pero, y esto que dice Raymond es bien importante, las cosas pueden ser diferentes. Si dibujamos los distritos de otra manera, esta comunidad podría unirse en decirle a los que hacen los dibujos de las líneas que pongan más atención hacia dónde están. Si miramos ahora cómo se dibujan, nuevo las líneas para considerar el testimonio de la comunidad, ahora el conteo es completo. Yo creo que tienes que darle a la otra, Raymond. Y como pueden ver ahí, en vez de tener una exclusión de las minorías, que en este caso pues están dibujadas de color marrón, las minorías ahora, pues que antes eran el tercer cuarto de la distribución, ahora están en el medio y tienen representación. Después de la igualdad de población, que fue lo que les mencioné al principio, la regla más importante en la redistribución de distritos es la ley del derecho al voto. La ley del derecho al voto puede proveer protección para minorías raciales y étnicas en una situación como esta. En otras palabras, en vez de dividirlos y excluirlos, creas unos espacios donde la gente puede tener una voz y voto. Este concepto igualmente se aplica cuando pensamos en comunidades de interés. Y la definición de una comunidad de interés es más ancha. La gente puede estar en una comunidad que comparte un lenguaje común, quienes son todos granjeros, o trabajan en la finca, o quienes han sido impactados por parte de una fábrica cercana, cosas que hacen que la gente sea de alguna forma similar en su demografía. Vamos a tomar un segundito para explicar un poco del Voting Rights Act o la ley del derecho al voto, como dijo Julio. La ley principal que protege a nuestros derechos de voto. Esta ley proporciona protección para las personas de color durante el proceso de redistricting o la redistribución de distritos. Sección 2 de esta ley requiere que un proceso de voto o un requisito que resulta en la restricción del derecho a votar debido a la raza, el color o el estado de minoría lingüística de un votante es ilegal. No importa que el intento de discriminarse puede ser probado. En el caso Thornburg versus Gingles, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció una prueba para determinar si un distrito debe ser dibujado para asegurar que una comunidad de color puede elegir un candidato ideal. Aquí en su pantalla hay los elementos que tiene que cumplir para establecer un Majority Minority District. El grupo minoría debe ser suficientemente grande y geográficamente concentrada para constituir una mayoría en un distrito. El grupo minoría debe ser políticamente cohesionada. Esto quiere decir que los individuos que constituyen el grupo votan en un patrón similar. Un ejemplo, usualmente votan para los mismos candidatos. La mayoría de personas blancos usualmente votan juntos para derrotar a los candidatos preferidos por las minorías. Considerando la totalidad de las circunstancias mencionadas para arriba, el grupo minoritario tiene menos oportunidades que otros miembros del electorado de participar en el proceso electoral y elegir a los representantes que elijan.
Gracias, Raymond. Ok, así que ¿cómo empezamos? Vamos, o sea, tú y tus miembros y activistas se tienen que involucrar en el proceso de la distribución de distritos. Esto, como quien dice, no cae del cielo. Hay que hacer trabajo. Una de las preguntas, de las primeras preguntas de las cuales se tiene que discutir con el grupo es cuántos sabemos acerca del rol de los funcionarios electos en los diferentes niveles de nuestras vidas diarias. También hay que preguntarse si tenemos que decidir en cuál nivel de gobierno queremos involucrarnos cuando se trata de redistribución de distritos. Como les mencioné ahorita, hay muchos niveles de distritos donde eso se va a estar dando y esos niveles de distritos realmente van a afectar la representación que tienen. Así que la primera pregunta es, ¿cómo queremos impactar? Debemos preguntar cómo quiere participar nuestro grupo. Estamos participando en audiencias públicas para hablar y hacer un poquito de investigación para saber qué es lo que se va a hacer. Más allá de eso, tenemos que preguntarnos, ¿estamos dibujando mapas de nuestra comunidad que se va a discutir ahorita y luego someterlos a consideración? ¿Vamos a hacer nosotros el trabajo de dibujar esos distritos? También vamos a preguntarnos, ¿queremos participar en una coalición para dibujar mapas de toda la ciudad o en otros distritos gubernamentales locales? Estas son preguntas súper importantes sobre las que hablar con su grupo. O sea, hay que organizarse, saber qué es lo que queremos hacer para poder echar para adelante. Hablar de algunas de las reglas y los plazos necesarios también va a ser importante porque esto está pasando en diferentes plazos y se va a explicar ahorita, dependiendo del nivel de gobierno en que se esté involucrado. Para afectar el proceso de redistricting o la redistribución de distritos, ya sea proporcionando testimonio, dibujando mapas o organizando a su comunidad, primero necesita saber cuándo tendría lugar ese proceso en su estado. Nuestra presentación de hoy proporcionará ejemplos de las normas y plazos. Ustedes necesitarán hacer la investigación adicional y nosotros les señalaremos hacia algunos recursos al final de la presentación. En esta diapositiva verá el calendario para cuando la oficina del censo da a los estados los datos que necesitan para dibujar distritos. Por lo general, ya tendríamos todos los datos, pero dados los impactos del COVID y en el censo del año pasado, el calendario ha sido ajustado. Hay 3 tipos de datos que se van a publicar. En primer lugar, los datos de distribución son los recuentos totales de población para cada estado, junto con el número de representantes que cada estado recibe en la Cámara de Representantes. Este fue lanzado el 26 de abril. Los datos heredados se lanzarán a mediados de agosto. Se trata de datos de redistribución de distritos que aún no se ha ordenado, tabulado y se han hecho fáciles de usar. Algunos estados podrán procesar estos datos por sí mismos para empezar a dibujar mapas, pero otros tendrán que esperar. Finalmente, los datos de redistribución de distritos también se llama datos PL 94-171, se publicarán antes del 30 de septiembre. Estos son los datos completamente tabulados y organizados que los estados necesitan para dibujar mapas. Pero otra vez, el proceso es diferente en cada estado y hay que hacer su propia investigación para ver exactamente cuál es el proceso en su estado. Gracias, Raymond. Como Raymond les mencionó, todavía estamos en ese proceso de entender la información que va a salir del censo. Esa información se ha atrasado mucho, estuvimos en una pandemia, hubo un caso en el censo, tú sabes, todas esas cosas que pasaron, pero sí tenemos algunas, como quien dice, enseñanzas que ya vienen por ahí. Una de las más importantes es porque la población creció en 22.7 millones en la última década, que es un crecimiento lento, que ella es el más lento antes de la década, desde la década del 30. Pero algo que es bien importante es que la diversidad creció y que el crecimiento fue impulsado por las comunidades BIPOC, particularmente latina, y AAP. Así que somos nosotros los que estamos creciendo y nos estamos quedando con
con el canto, como dicen aquí en Puerto Rico. El porcentaje de la población blanca disminuyó en general, aunque sigue siendo la población más grande en número. Casi todo el crecimiento se produjo en las ciudades. Más de la mitad de los condados de todo el país se redujeron en población. También sabemos que la población mayor de 18 años aumentó. Esas son pues algunas de las reflexiones iniciales que estamos viendo en el censo. Ok, yo voy a tratar de hacer esta diapositiva muy rápido porque hay mucha información aquí en su pantalla sobre los procesos diferentes en cada estado. Pero aquí vean que los estados verdes, aquí en esta diapositiva, New Jersey y Virginia, están usando las líneas de distrito que ya existen para las elecciones de este año, de 2021. Y van a dibujar de nuevo los nuevos distritos para el año 2022. Los estados en azul son estados con fechas de límite para la redistricting antes del 30 de septiembre. Los estados en naranja tal vez necesitan ajustar sus horarios electorales para tener en cuenta el cambio en las fechas de entregar los datos. Los estados en morado pueden necesitar cambiar las fechas de límite para la redistribución de distritos del estado. Pues obviamente los cambios en el calendario para la publicación de los datos del censo han tenido un efecto muy grande en los estados. Los estados afectados encajan en una de las tres categorías principales. Como ya dije, Virginia y New Jersey tienen elecciones este año, elecciones legislativas estatales. No hay manera de que ellos puedan volver a trazar sus distritos, por lo que celebrarán elecciones bajo antiguos mapas de distrito y se volverán a dibujar a tiempo para la próxima ronda de elecciones. 13 de estos estados tienen fechas de límite para la redistribución de distritos antes de que los datos del censo sean publicados para el 30 de septiembre. Y 10 estados tienen plazos de presentación de candidatos antes del 1 de marzo de 2022. Esto es importante porque afecta el horario de redistribución de distritos en estos estados. Los candidatos necesitan saber en qué distritos se están archivando para correr. Estos estados pueden necesitar considerar mover sus plazos de presentación o fechas de elección primaria. No existe una solución única para todos. Esta es otra forma de ver la información de la diapositiva anterior. Gracias, Raymond. Nada, esto es rapidito para dejarles saber que si quieren saber más información sobre las reglas y la línea de tiempo, como quien dice cómo es que van a estar pasando estas cosas, pueden consultar www.commoncause.org/redistricting-timelines. Y no sé si alguien puede compartir eso, pero estoy seguro que vamos a darle todos esos recursos cuando se termine este entrenamiento. Para tener impacto, hablaremos sobre la importancia de participar en audiencias públicas, dar testimonio sobre su comunidad y asegurarnos de que el proceso sea abierto e inclusivo para nuestra comunidad. Aprenderá más sobre esto más adelante en el plan de estudios de redistribución de distritos universitarios comunitarios o en inglés Redistricting Community College. También tenemos hojas de trabajo y un manual que puede encontrar en el sitio web del Redistricting Community College. Vamos a compartir ese enlace aquí en el chat para que vean todos. Sí. Perfecto. Y un resumen bien cortito de lo que acabamos de decir. El proceso de redistribuir los distritos puede ser tan bueno como puede ser tan malo para nuestras comunidades, así que hay que ponernos a trabajar desde ahora con buena organización comunitaria. El público puede participar en la redistribución de distritos, lo pueden hacer contar y tienen que en parte levantar y alzar las historias de nuestras comunidades. Es importante dentro de eso, pues como ya les dijimos y vamos a hablar un poco más,
hacerse las preguntas sobre dónde queremos tener impacto, cómo vamos a tener impacto y qué trabajo vamos a hacer para poder saber y organizarnos efectivamente para tener ese impacto. Y quizás la primera pregunta que debemos hacernos, como dijo Raymond, es ¿cuándo es el proceso donde yo vivo para yo poder organizarme bien para tener un impacto? Esto es un resumen de la primera sección. Ahora vamos a dedicar unos minutitos por si tienen alguna pregunta. Entiendo que tenemos tiempo para preguntas. Y de aquí vamos a pasar a la próxima parte. Muchísimas gracias por darnos un ratito de su tiempo. Gracias a todos. Otra vez, si tienes una pregunta, por favor, ponerlo en el chat o en el función Q&A que tenemos en este seminario. Y si no tienen preguntas, vamos a continuar. Un minuto. Está tratando de presentar. Así. Alex, me parece que tenemos algunas preguntas en el chat. Por supuesto. Pausa si quieres responder, Raymond. Una pregunta es que si esto es el tiempo correcto para pedir que nuestro estado proporciona información de las elecciones en español. ¿Qué piensas tú, Alex? Creo que no, porque en este momento estamos discutiendo la redistribución de distritos, pero en varios lugares depende en si el lugar está cubierto por la ley de derecho al voto. La ciudad o la jurisdicción tiene que proporcionar la información en la lengua que está muy... no me acuerdo cómo se dice, pero si hay muchas personas que hablen una lengua en un lugar, tiene que proporcionar esa información en esa lengua. Julio, ¿tiene más información sobre eso? Yo lo único que diría es que como Raymond mencionó y como mencionamos, parte de la dificultad de este proceso es como la información está tan atrasada, van a haber procesos de elecciones que no necesariamente se van a dar con los números actualizados. Eso es una cosa que nos preocupa mucho, porque pues si obviamente hay un crecimiento en las poblaciones que se parecen más a nosotros, pues eso nos beneficia. Yo les diría que siempre es bueno preguntar, no importa cuándo, por información en español, si es accesible. Y les diría que mientras más temprano mejor, porque a veces no la tienen y uno las empuja a que provean esa información. Así que en mi experiencia la respuesta usualmente es que no lo tienen y es mejor preguntar antes que después para que se pongan a trabajar y nos den esa información. Y también alguien preguntó si podemos enviar este PowerPoint. Sí, vamos a enviar el PowerPoint y todo eso a ustedes para tú usar. Tenemos una pregunta en el Q&A, Raymond y Julio, si quieren hacer eso. Gloria dice, en el estado de Maryland ya tienen los números y ya las sesiones públicas tienen intérpretes. Sí, muchos estados tienen reglas en la ley que dicen que necesitan tener, como en California, por ejemplo, tenemos muchas reglas que dicen que necesitan intérpretes y todo eso. So, necesitas ver con tu estado qué son las reglas en la ley. Y también alguien tiene su mano arriba. Yes, Raymond? Sí, Raymond. Sí, tenemos a Joan Ryan que está levantada el mano. Sí, Joan tiene una pregunta. Fue sin querer.
Perdón. No, todo está bien, todo está bien. Si no tenemos más preguntas, podemos continuar con nuestras presentaciones. Muchas gracias a Raymond y Julio para ese primer parte. Y ahora tratamos esto otra vez. Perfecto. Bueno, hola a todos. Me llamo Maraika Kilstra y trabajo para Faircount aquí en Georgia. Estoy aquí con Alexandra y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo trazar mapas de nuestras comunidades y trazar mapas de nuestros distritos. Y vamos a darles a ustedes información y herramientas para poder involucrarse y hacer una diferencia en este proceso. Sí. En esta sesión cubrimos primero la definición de cómo trazar el mapa comunitario, la diferencia entre trazar el mapa comunitario y el mapa de distritos, por qué es importante trazar el mapa comunitario y por fin de qué manera identificamos a las comunidades. Entonces, ¿qué significa trazar el mapa comunitario? Entonces, como la forma más sencilla de pensar sobre el trazado de mapas comunitarias es empezar con estas 4 preguntas básicas y básicamente es cómo definir su comunidad. Entonces, como quiénes somos, qué es que nos hace especiales, dónde vivimos y cuál es la manera en la que compartimos intereses. Y esas preguntas pueden ayudarnos a pensar en cómo crear estos mapas. El trazo del mapa comunitaria es el primer paso de la redistribución de distritos y se enseña en las comunidades locales teniendo conversaciones acerca de nuestra cultura, de las inquietudes y de las estadísticas en una comunidad. Buscaremos historias que conectan la identidad con el impacto. Podemos enseñar este mapeo comunitario en la comunidad antes de que se publique la información del censo 1020 para la redistribución de distritos. Podemos utilizar la información de la encuesta de la comunidad americana y las aplicaciones gratuitas para crear mapas y asimismo reforzar cada caso creado para las distintas comunidades. Entonces, como dijo Alexandra, trazar el mapa comunitario, hacer el mapeo comunitario, es como el primer paso en este proceso, ¿no? Entonces, después de hacer esto, de tener estas conversaciones comunitarias, podemos o queremos desarrollar alianzas o sitios para trabajar en donde se encuentran intereses compartidos. Y siempre hay fuerza en los números, así que cada vez que podamos debemos identificar posiciones en las que haya un acuerdo, ¿no? Entonces es muy importante identificar nuestros aliados, personas que están en nuestro lado. Y necesitamos estar conscientes también de las posiciones en que no hay un acuerdo, donde queremos cosas diferentes de otra gente, ¿no? Entonces, pero es muy importante desarrollar estas alianzas porque puede ser fundamental para superar la oposición política, ¿no? Y siempre debemos preguntarnos también quién más necesita tener un lugar en la mesa. Y por último, pero no menos importante, todo esto conduce al trazar el mapa de distritos. Bueno. Cuando se trata de la redistribución de distritos, existen muchos criterios que los estados deben cumplir en conforme con la ley. Esto puede incluir población equivalente, que es la idea básica de que cada distrito debe tener el mismo número de personas, contiguidad, capacidad, etcétera, etcétera. La información sobre estos conceptos se pueden encontrar en línea sobre la redistribución de distritos en tu estado. El mapeo de distritos utiliza varias formas de información. Los tipos de datos incluyen PL 94-171, que es la población total y la población en edad para votar por raza y étnica.
ACS, que examina a la población ciudadana en edad para votar e incluso tipos específicos de datos para determinar si deben ser incluidos en su dirección previa a ser encarcelados o combinarlos a contado en donde se encuentran encarcelados. Alex, nos están diciendo en el chat que no pueden ver toda la pantalla porque hay cajas negras. No sé si tal vez yo puedo compartir. Sí, si tú puedes, si es algo con mi... Déjeme un segundito para abrir no sé si- el PowerPoint. Muchas gracias para nota. Ok, a ver. Un momento. Gracias para tu paciencia. Ok, aquí estamos. Ok, ¿está bien así? Sí. Y mueve el próximo, por favor. Sí. Gracias por eso. Entonces, si ustedes están interesados en crear mapas de distritos o mapas comunitarios, hay varias aplicaciones que existen que se pueden utilizar para hacerlo y son gratuitas todos. Pues hay algunas que tienes que pagar, pero nada de estos aquí. Entonces, incluyendo Dave's Redistricting, DistrictR, Representable, District Builder, y algunos estados tienen sus propias aplicaciones, como California. Pero son buenas herramientas para hacer como el mapeo de los distritos. Ahora hablemos más a fondo sobre este término de comunidades de interés. Es un término legal que puede ver en la ley de tu estado o reconocerlo en las cortes. Una comunidad de interés es un vecindario o una zona en la cual los residentes tienen una cultura, una historia, inquietudes políticas compartidas y por lo tanto se beneficiaran de estar representados en el mismo distrito. Tradicionalmente, nadie se ha molestado en preguntarle a la gente que vive en cada comunidad o vecindario a su comunidad. A menudo la distribución de distritos se realiza de arriba hacia abajo. Pero las conversaciones y las herramientas que veremos el día de hoy le darán a usted el poder de definir a su propia comunidad. Mantener a las comunidades unidas nos da una voz más fuerte en el gobierno. Próximo, por favor. Entonces, hay 15 estados ahora que requieren que los dibujantes de mapas consideran las comunidades de interés que están aquí. Pero aún para los estados que no requieren eso, aún en esos estados hace una diferencia, ¿no? Porque es como una manera de hablar sobre su comunidad, sobre lo que necesita su comunidad y como para tener un voz en este proceso. Así que, ¿qué es trazar el mapa comunitario? Veamos un ejemplo de una comunidad. Aquí es la historia de la ciudad Calista en Alaska. En este ejemplo, Walter Featherly habla sobre la identidad de esta comunidad de Calista en Alaska. Describe la ubicación de la comunidad en la región delta del Yukon-Kuskokwim del oeste de Alaska. Walter habla también sobre los desafíos en la comunidad con respecto a las barreras de transporte, en ocasiones solo a través de carreteras de hielo del río. Próximo, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las 3C que son usados en cómo crear mapas comunitarios. Entonces, bueno, estos son como preguntas que se puede preguntar para ayudar a crear estos mapas. Y primero pensamos en la primera C, es cultura. Entonces pensamos cómo describiría a las personas que forman parte de su comunidad, qué tenemos en común, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros idiomas, qué celebramos, qué valoramos. Y si ustedes quieren poner
respuestas a estas preguntas en el chat, dale. Pero son preguntas solo para como empezar la conversación, ¿no? Y empezar a pensar en lo que hace su comunidad especial y única. ¿Ok? La próxima, por favor. Entonces, la segunda cosa, que en inglés es concerns, pero en español inquietudes, es como qué asuntos necesitan atención por parte del gobierno en su comunidad, qué proyectos comunitarios necesitan recursos, básicamente qué necesita su comunidad, cuáles son los problemas que experimentan en su comunidad, qué necesitan. Y la tercera es conteo. Y podemos pensar en eso como solo si hay datos que existen que pueden fortalecer nuestras historias, ¿no? Entonces es que empezamos pensando en las dos cosas primeras, cultura e inquietudes, y entonces pensamos o buscamos información, datos que pueden apoyar a estas historias, como por ejemplo el número de personas en nuestra comunidad, por ciento de personas de color, niveles de ingresos, distancia de los hospitales. Eso es como la información, los datos que van a apoyar a su caso, a lo que quieres, a lo que estás diciendo y cuando estás mapeando su comunidad. Ahora veamos un ejemplo de cómo podemos identificar a las 3 Cs. Esta es la zona portuaria de Long Beach en 2001 con el fin de atraer a un titular al Distrito 28 del Condado de California. Los legisladores le dieron una bota a la ciudad de Long Beach para apoderarse de la casa de ese titular. Ese donde el área azul está apuntando a la bota. Eso significó que otros 2 distritos, el distrito 25 y el 27 del Condado, tuvieron que ser trazados en torno a la bota. Esto separó a múltiples comunidades y a la ciudad de Long Beach en 3 distritos. Podemos ver, vemos a la cultura de esta área. Esta área cuenta con una comunidad afroamericana muy grande y puede ver las zonas sombreadas en rojos y anaranjados. También hay una mezcla de familias latinas, de la clase trabajadora, así que escuchará que se habla tanto español como inglés en las reuniones. ¿Cuáles son algunas de las inquietudes? Hay 2 puertos, el puerto de Los Ángeles y los puertos de Long Beach en esta área. Estos vecindarios en Long Beach experimentan el tráfico y la contaminación de las caravanas de camiones de muchas ruedas que pasan sin cesar manejando en las carreteras para recoger las mercancías que serán enviadas por los puertos. Las familias en estos vecindarios, como el vecindario de Washington, sufren problemas de salud graves debido a esta contaminación. Como demuestra la historia de la señora Zazueta, la contaminación de los camiones y el puerto se traducen a que su hija tiene asma y tiene que llevarla de emergencia al hospital varias veces a la semana debido a que no puede respirar. ¿Y qué son los conteos? Esta comunidad puede citar varios números convincentes. Por ejemplo, una tercera parte de la familia tienen a un adulto o a un niño con asma. Esta zona también tantos casos de asma que se le conoce como el callejón del asma. La manera en la que los distritos fueron trazados, los representantes que tienen los puertos no son los mismos que aquellos que forman parte de la comunidad, que experimentan problemas de salud por la contaminación que genera el tráfico portuario. Unificar los vecindarios impactados por el tráfico portuario en un distrito les daría a las comunidades la oportunidad de elegir a alguien que los escuche y que aborde estas inquietudes. Próximo, por favor. Entonces, cuando los miembros de la comunidad se unieron para testificar sobre su comunidad, sobre lo que necesitaban, los distritos fueron trazados de nuevo por la nueva Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California. Y como pueden ver, las nuevas líneas pusieron en un solo distrito
a las comunidades afectadas por estos problemas de salud, por el puerto y las carreteras de Long Beach. Y ahora el nuevo representante que representa a estas comunidades ha presentado proyectos de ley que abordan los impactos de salud y ambientales que tienen los camiones y los barcos en estas comunidades. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el éxito de una comunidad en su testimonio. Como pueden ver con el ejemplo de Long Beach, el mapa de comunidades es importante. Pueden servir como la construcción de bloques para el trazo de los distritos en una ciudad o en un estado. Segundo, al recolectar y contar las historias comunitarias, podemos enfocar a nuestras comunidades en la redistribución de distritos, para que no seamos una ocurrencia tardía, sino que se nos considere desde el principio. Tercero, y más importante, contar historias comunitarias persuasivas es esencial para cambiar la redistribución de distritos. Replantea la historia para los medios de comunicación, en lugar de cubrirlos como una lucha de poder político entre personas con información, hablar del impacto en las vidas de las personas. Puedes hacer una diferencia la manera en la que las líneas son trazadas, posiblemente persuadir a aquellos que tienen el poder de trazar las líneas, como los legisladores o los comisionados, para que consideren a nuestras comunidades. Y el mapa comunitario puede ser una evidencia verdaderamente importante para que los jueces consideren si los mapas son impugnados en la corte. Eso es el final de esta presentación. Si tienes preguntas, por favor, ponelo en el chat o en el Q&A y podemos dar una respuesta. Yo vi que Maru puso una pregunta antes y él dijo, a ver si entiendo, si mi estado no está en la lista de estados que realizan la distribución según comunidades de intereses, significa que ese concepto no se utiliza. Maraika, ¿qué piensas? Bueno, es que eso es como es aquí en Georgia, ¿no? Porque nuestro gobierno solo tiene como 2 reglas o algo así para dibujar los distritos, pero todavía estamos tratando de usar esta herramienta porque como es una manera muy poderosa de poder como definir su comunidad, de poder dar esa información a los legisladores, porque ellos no tienen esa información ahora, solo reciben los datos del censo, no tienen la información sobre la historia, la cultura, sobre qué necesita su comunidad. Y entonces, hacer como el mapeo comunitario todavía ayuda y todavía puede influir el proceso, aún en estados como Georgia, como lo suyo, no sé si dónde usted vive, pero es que es una manera de cómo de luchar para su comunidad, ¿no? Y también puede ser utilizado después de que los mapas sean dibujados, en caso de que son malos o hay un problema de gerrymandering o algo así, sus mapas pueden hacer la diferencia si son desafiados o son si tienen casos legales en contra de mapas que son injustos. Y también tenemos otra pregunta. Gloria dice, tengo que hacer una presentación a la Comisión del Estado de Maryland. ¿Qué creas que tengo que incluir si no soy tan experta diseñando mapas? Y la comisión está diseñando mapas. ¿Qué me aconsejan? Eso me suena como ella necesita dar una testimonio. Y la próxima parte es sobre todo esto de testimonios. Cristian o José, ¿quieren ayudar a Gloria a saber qué necesita incluir en su testimonio? Sí. ¿Lo quieres tomar, José?
como vamos a hablar de ese tema, yo creo que si podemos esperar tantito a responder a la pregunta, yo creo que se va a responder con la presentación. Sí, está bien. Bueno, soy Cristian Aguilar. Estoy con Mi Familia Vota, que es una organización que servimos a la comunidad latina en 7 estados. Y gracias por tenerme. Voy a presentar con mi compañero José, pero yo voy a empezar. Ahorita vamos a hablar de la promoción de la redistribución de distritos, que voy a referir a eso, a redistricting, porque lo voy a decir varias veces, y mejorando la transparencia y el testimonio específico. El siguiente slide. Gracias. La sección 5 de esta capacitación sobre la redistricting cubrirá ahora una descripción general amplia de la promoción del redistricting, las medidas de transparencia y las formas de ofrecer un testimonio público sólido. Después de revisar esta sección, pasaremos a grupos de trabajo para practicar más cómo crear y entregar testimonio. Esta será una buena oportunidad para que la gente incluya toda la información que hemos aprendido sobre los conceptos básicos del redistricting, los requisitos del Voting Rights Act y el mapeo de comunidades de interés en una breve declaración personal. Primero, queremos asegurarnos de que las personas comprendan cómo utilizar las estrategias de promoción durante el redistricting y destacar algunos métodos más efectivos. Debido a COVID, pasaremos un tiempo discutiendo las estrategias digitales o virtuales que los grupos estatales podrían querer considerar. Segundo, revisaremos lo que hace que un testimonio público sea sólido y algunas de las mejores prácticas para incluir. Y finalmente cubrimos cómo los defensores estatales pueden trabajar para garantizar que un proceso de redistricting sea accesible y transparente. Sabemos que los protocolos COVID pueden empujar a algunos estados hacia reuniones cerradas o avisos públicos limitados. Para las personas que recién están llegando a la capacitación, esta es la capacitación de la comunidad de redistribución de distritos. Las secciones anteriores cubrieron los aspectos básicos de la redistribución de distritos, los requisitos del Voting Rights Act y el mapeo de comunidades de interés y los plazos estatales. Esta sección cerrará nuestra capacitación con consejos sobre cómo crear una campaña de organización y construir un poder de coalición fuerte. Si tiene alguna pregunta sobre los materiales de capacitación o desea solicitar otra, comuníquese con nosotros sobre el chat o el messaging aquí o en chargehub@statevoices.org. El siguiente slide, por favor. Okay. La promoción en torno al redistricting a nivel estatal y local puede producir grandes resultados en apoyo de sus objetivos de redistribución de distritos, al mismo tiempo que brinda a los voluntarios y organizadores oportunidades de participación para compartir su historia con funcionarios electos o comisionados. Involucrar al público en el proceso de redistribución de distritos es excelente para dar voz a las comunidades y crear acceso al proceso político. Muchos grupos y comunidades nunca se han comprometido con la redistribución de distritos, por lo que está una oportunidad para atraer más voces en un espacio que tradicionalmente ha estado lleno de legisladores, cabilderos y otros actores externos. A través del aporte y el testimonio de la comunidad, hay más
posibilidades de que se adopten planes de mapeo que reflejan cómo las comunidades se ven a sí mismas y construyan más poder político para los grupos subrepresentados que se han dividido en distritos múltiples. Finalmente, la promoción y el compromiso permitan una supervisión más sólido del proceso de mapeo. A través del testimonio público y otras estrategias de participación, los legisladores y comisionados pueden ser más responsables. El siguiente diapositiva, por favor. Ahora presentamos algunas estrategias generales de participación para el trabajo de incidencia. Estos pueden variar según el proceso estatal o local, pero en general. Primero, hay que investigar quiénes son los responsables de la toma de decisiones. En la mayoría de las áreas, los legisladores siguen siendo los principales responsables de tomar decisiones sobre los mapas. Sin embargo, varios estados y áreas locales han cambiado la forma en que lleven a cabo la redistribución de distritos usando una comisión. Una vez que se identifica a los encargados de decisiones, será importante trabajar con sus voluntarios y coaliciones para identificar quiénes son los mensajeros más efectivos que deben brindar testimonio. Por ejemplo, si los que están tomando decisiones clave en Michigan son en su mayoría residentes de Flint, los voluntarios y el testimonio de la coalición debe venir de la región de Flint, que no debes conseguir gente de otro lado. En segundo lugar, todas las estrategias de participación deben incluir formas para que los miembros de la comunidad asistan y participan en las audiencias de redistribución de distritos y reuniones de educación. El objetivo final de la promoción es que muchas personas presenten testimonio público. Sin embargo, es probable que su organización debe invertir tiempo en involucrar a las comunidades a través de sesiones de educación o talleres para conectar, porque la redistribución de distritos es importante para el individuo. Así que es importante hacerles entender por qué es importante para ellos mismos, ¿no? Primero, la redistribución de distritos federal y estatal a menudo comienza antes de los esfuerzos locales. Averigüe el calendario de audiencias y las reglas para testificar, cómo registrarte, los límites de tiempo y presentar testimonio escrito en el registro. Tienes que estar preparado para participar temprano y con frecuencia. Asistir a las audiencias al principio del proceso les permitirá a los legisladores o las comisiones entender que son serios, ¿no? Segundo, haga saber sus inquietudes y trabaje con ellos para mantener unida a su comunidad en sus mapas. Mantenerse comprometido lo permitirá responder rápidamente a las ideas y mapas propuestos. Dado que este puede ser un proceso muy largo, organizar a más personas para cubrir las diferentes audiencias distribuirá la carga de trabajo a más de un pequeño grupo de personas y organizaciones. Siguiente, por favor. Y ahora, como prometimos, por COVID, vamos a hablar de la participación virtual y digital. Para las reuniones virtuales, hay que asegurar de iniciar el sesión temprano para familiarizarse con la plataforma preferida del representante y asegurarse de que no haya problemas de tecnología. Tienes que asegurar que todos los oradores sepan cómo usar el software y estén coordinados con otros que hablarán. Si su estado no ofrece audiencias o eventos virtuales,
Considere la posibilidad de crear los suyos propios para capturar las opiniones de la comunidad que se pueden compartir con la legislatura o con la comisión. Segundo, otras ideas para testimonios interactivos pueden incluir organizar una fiesta de proyección para ver audiencias en una plataforma como Zoom, como estamos ahorita. También consulta el sitio web legislativo de su estado para conocer las oportunidades de presentar testimonios escritos. Estos sitios web también se pueden encontrar eventualmente en el sitio web sobre redistribución de distritos. Las campañas coordinadas por teléfono o mensajes de texto también pueden ser una forma eficaz de involucrar a los miembros de la comunidad y asegurarse de que los legisladores y los comisionados sepan qué piensan los grupos de las mapas propuestas. La Liga Women Voters y State Voices organizaron un seminario web sobre cómo usar herramientas digitales para el redistricting que se puede consultar después de esta capacitación. El testimonio público y la participación en las audiencias puede ser una forma impactante de mostrar apoyo o oposición a los mapas. Asegúrase de tener una base amplia para asistir a las audiencias, promocionando la información a través de plataformas digitales y medios ganados con artículos de opinión, etc. Siguiente slide, por favor. También hay algunas cosas a tener en cuenta al crear estrategias de defensa, dependiendo del proceso estatal o local y si pasa por un proceso legislativo o una de comisión. En los estados con procesos legislativos, los defensores deben tener en cuenta que el aviso de audiencias públicas puede ser difícil de encontrar. No se distribuye ampliamente y no se publica de manera oportuna. Existe una gran preocupación de que debido en parte a la demora en la redistribución de distritos, el proceso legislativo puede ser menos transparente y tener una cantidad significativa de actividad de cabildeo entre bastidores. Hablaremos de las medidas de transparencia en breve. En los estados con un proceso de comisión, las personas designadas componen los dibujantes del mapa. Los funcionarios electos también pueden ser parte de la comisión y la selección puede ser realizada por la Corte Suprema del Estado u otra entidad independiente. Siguiente slide, por favor. De vez en cuando, los periódicos o los grupos de vigilancia del gobierno, como el CLC, en todo el país, exponen la conducta poco ética, que puede ser técnicamente legal, de los legisladores. Desde conflictos de interés y problemas de puertas giratorias hasta violaciones al financiamiento de campañas, lo que está claro es que las medidas institucionales que establecen reglas éticas son vitales para ayudar a garantizar que los legisladores se comportan de manera ética mientras trabajan por el bien público. Además, las reglas de transparencia y rendición de cuentas brindan a los miembros del público y las comunidades de interés la oportunidad de participar y brindar retroalimentación durante el proceso de redistribución de distritos. Por lo tanto, para ayudar a garantizar que las mapas electorales se dibujan de manera justa y abierta, las reglas de ética y transparencia también deben aplicarse a las comisiones de redistricting. A continuación se presentan varias disposiciones que pueden o deben aplicarse al proceso de redistribución de distritos en general, pero también específicamente a las comisiones de redistricting. Ahora lo paso con mi compañero
José para seguir con la presentación. A ver, sí, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a mi colega Cristian Aguilar de mi familia Gota. Yo soy José del Río, tercero y trabajo con California Common Cause. Perdón. Trabajo con California Common Cause como el Local Redistricting Advocate. Testificar es poder de defensa. Desarrollo habilidades para su organización y comunidad. Se aplica a cualquier problema. Se aplica a cualquier persona o grupo en el poder. Lo pone a usted, a su organización en el registro. Construye coaliciones, atrae la atención de los medios. La próxima slide. Perfecto. Ahora que ya sabemos que dar testimonio es poder, queremos definir lo que eso significa. ¿Qué es testimonio? Su testimonio es muy importante, independientemente de su experiencia previa o experiencia en escribir y dar testimonio. Los comisarios quieren y necesitan escuchar a la gente, no solo a los partidos políticos, activistas y los grupos de presión. Quieren y necesitan escuchar a la gente. Pero, ¿qué es el testimonio? La definición del diccionario indica que un testimonio es una declaración o declaración dada en evidencia de una posición. Notará dos características clave del testimonio. Uno, es un documento escrito y dos, testimonio contiene el contenido de lo que dirá al testificar o puede ser el contenido de lo que enviará por escrito. Testificar, por otra parte, es la entrega de su testimonio. El testimonio está escrito. Testificar es verbal. El siguiente slide. Perfecto. Este es un ejemplo de un testimonio escrito presentado por Patsy Whitefoot, una estimada señora de la nación Yakima, con experiencia significativa participando en el gobierno. La señora Patsy le estaba escribiendo al senador del estado de Washington, Sam Hunt, pidiéndole su apoyo para mejorar la ley de la Comisión de Distritos en el estado de Washington. Siguiente slide. Pues, ¿cuáles son los puntos claves que necesitas incluir en su testimonio? Todo testimonio preparado comienza con una introducción. Esta es su forma de describirse a sí mismo y las organizaciones o comunidades que representa. Durante la introducción, debe asegurarse de, uno, dirigir cuáles son los objetivos en este proceso. Dos, cómo se ve un buen mapa que mantiene unida a su comunidad. Y tres, cómo se vería un mapa que toma en cuenta una coalición más amplia. Siguiente slide. Durante su testimonio, independientemente de si es escrito o verbal, será importante definir su comunidad, expresar su apoyo o oposición de un mapa propuesto. Cuando hablamos de nuestras comunidades para un mapa, necesitamos describir y definir nuestra comunidad y cómo une a las personas. Podemos describir, definir y mostrar lo que une a nuestras comunidades respondiendo a las preguntas en la pantalla. Por ejemplo, lo que hace que su comunidad sea diferente de otras y por qué su comunidad no debería estar fraccionada. También puedes describir cualquier evento, lugar o punto de referencia que haga que tu comunidad sea única. Después de responder a estas preguntas, puedes definir tu mapa de COI o Communities of Interest, el cual explica los límites y los lugares de reunión que definen el mapa del vecindario. Por ejemplo, se pueden considerar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las calles o avenidas de transporte que definen y marcan los límites de tu comunidad? ¿Cuáles son los monumentos importantes, tales como ríos, parques, áreas comerciales o sitios históricos?
¿Cuáles son los lugares donde la gente se congrega? Distritos como distritos comerciales, escuelas, centros comunitarios, lugares religiosos y agencias de servicios sociales. Y también, y finalmente, ¿cuáles son los linderos de los distritos políticos actuales que dividen a su comunidad o mantienen unida a su comunidad? Siguiente slide. Podría suceder que su comisionado tenga alguna pregunta para usted o exponga un punto de vista contrario al suyo. Espérame tantito. Si esto sucediera, tienes que saber de antemano cuáles son los problemas que, con tu punto de vista. Por ejemplo, los beneficios y los inconvenientes de juntar a votantes de bajos ingresos en un solo distrito o territorio. Si los comisionados preguntan algo que no tiene respuesta, simplemente reconozca que no lo sabes y promete regresar con la respuesta. El siguiente slide. Si recuerdas, la sección con Marika y Alexandra detalló y definió cómo dibujar el mapa de tu comunidad. En esta sección, determinamos que las historias comunitarias efectivas incluyen lo que se ha definido como las 3 básicas, o más bien las 3 Cs en inglés, de la comunicación. Estos siguen cerca los componentes del testimonio efectivo en la diapositiva anterior. Por ejemplo, cultura o culture en inglés o en English es parte de lo agrega carácter a esa comunidad. Preocupaciones o concerns en inglés o en English son problemas que requieren atención o recursos del gobierno. Data o count o data en inglés, en English, puede fortalecer la narrativa sobre nuestras comunidades. El siguiente hoja, por favor. Pues ya que sabemos lo que significa el testimonio y cómo podemos hacerlo convincente, nosotros vamos a ver 2 ejemplos de una persona testificando en frente de unos comisionados. A ver, Alexandra, si me puedes ayudar y mostrar el primer video. Sí, un momento, por favor. Aquí. Vamos a ver si puede empezar. Buenos días. Yo he vivido en el área por muchísimos años y he podido observar los cambios ocurriendo en el condado de Peopleton. Me ofrecí como voluntaria en el censo 2020 para asegurar la exactitud del cuento de la gente. Se puede observar que la comunidad tiene mucha más gente de color que antes. Sin embargo, se registran como un índice muy bajo. En el tiempo que he vivido en el área, el distrito escolar ha tenido solo un miembro de color en la junta. En mi opinión personal, el resultado es como consecuencia del trazado de los mapas del distrito. Por ende, si los mapas no cambian, no habrá una diferencia en los resultados. Soy madre de 3 niños de edad escolar y estoy preocupada. La única manera de obtener cambios en el proceso electoral es crear nuevos mapas. Solicito a todos vuestra ayuda para mejorar los mapas de la comunidad en el condado de Peopleton. A ver, muchísimas gracias, Alex. A ver. Usando las lecciones que aprendimos ahora,
qué funcionó y qué no. Y si quieren, pueden utilizar el chat para dar su opinión. Pero primero vamos a hablar de lo bueno del testimonio. Esta persona era apasionada, ella se identificó bien como miembro de las varias comunidades, tiene niños, ha vivido la área por muchos años, etc. Pero ¿qué no funcionó? Su pregunta y su testimonio no eran claros. Ella no nos dijo cuáles son las calles que definen y marcan su comunidad. También no nos dijo cuáles son los monumentos importantes como ríos, parques, áreas comerciales o sitios históricos en su comunidad. Además, ella no nos dijo cuáles son los lugares donde la gente se congrega, como distritos comerciales, escuelas, centros comunitarios, lugares religiosos, agencias de servicios sociales en su comunidad. Y finalmente no nos dijo cuáles son los linderos de los distritos políticos actuales que dividen a su comunidad. Ahora vamos a ver el segundo video. A ver, Alexandra, si me puedes ayudar otra vez. Sí, por supuesto. No puedo... there we go, there we go. Momento, por favor. Ok. Buenos días. Mi nombre es Nicole Kindred y he vivido en el condado de Peopleton en los últimos 15 años. He venido con un grupo de padres, maestros y vecinos de la comunidad que buscan mejorías en el distrito escolar. Hemos llegado a la conclusión de que necesitamos nuevas líneas en el distrito y nuevas mapas. En el año 2020, yo era un miembro activo del grupo Complete Count y me comprometí a que los resultados obtenidos en el censo 2020 fueran exactos. Los datos recientemente publicados revelan que la población ha aumentado un 20% desde el año 2010. La mayor parte de este crecimiento ha sido consecuencia del aumento en la población negra, latino y asiática. En base a esos resultados, las personas de color constituyen un 73% de la población. Desafortunadamente, solo 1 de cada 5 puestos en la junta escolar está representada por una persona de color. En base a los mapas actuales, es difícil para la comunidad el poder elegir a un representante que capta y entiende las inquietudes ya señaladas. Como madre de 3 niños en la edad escolar y después de haber dialogado con personas del distrito, nos inquieta que nuestra voz sea escuchada y avalida. Pido a la comisión que trace nuevos mapas precisos utilizando los datos obtenidos y ya publicados, en donde se hace notoria la diversificación del condado de Peopleton. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. A ver, ¿mejor? Claro que sí. A ver, otra vez, usando las lecciones que aprendimos ahora, ¿qué funcionó y qué no? Si quieren, pueden utilizar el chat otra vez para dar su opinión, pero ella describió y identificó claramente a su comunidad. Ella habló sobre los problemas que enfrenta su comunidad y también ella habló de la diversidad de personas de su comunidad. Habló sobre la gente latina, la gente asiática, la gente afroamericana y finalmente tenía una petición clara. Next slide. Oh, y eso es todo para mí. Marika y Alexandra, creo que vamos a tener una sesión para preguntas con Kathy. Si tienen preguntas de algo que hablamos hoy, por favor ponerlo en el chat o en el Q&A y podemos dar una respuesta.
Maraca, yo veo una pregunta de Lina. Ella dice, ¿cómo sabemos cuáles cambios debemos pedir si no sabemos cuáles son? Si estamos entrando el proceso un poco tarde. Sí, Kathy va a responder a preguntas o que yo puedo tratar de hacerlo. Creí que estaba aquí para traducir nomás. So, Kathy, we have a question asking that if we have a question asking if we've been excluded from the redistricting. Yes, a pregunta. Yes, a pregunta means a question. Asking if we've been excluded from the redistricting meetings and are coming in mid-process, how would we know what changes to ask for if we don't know what changes have already been done? What would be your advice? And Marika will translate for you your answer. Whenever you're ready, Kathy. Sorry. It seems like Kathy. Aparece que Kathy está teniendo problemas con su audio. Can you hear me? Yes. Okay. I think that the question is, what if the process is closed and then maps get released, but it's not shared with the public before it's voted on? And so one of the first things that you can do is to point out to the media and the community all the ways that you've been closed out. If hearings were not open to people, if there wasn't any real time to testify, if the maps were voted on in secret, if they were voted on at midnight, if they were voted on without any public input, you should protest loudly to the media and to the public. We may be able to look at that as a way to bring a lawsuit to challenge the maps. Once the maps become final, we can also examine the maps closely and see how they help or hurt a community. And that may be a basis for litigation as well. Okay, bueno, entonces voy a traducir ahora. Entonces creo que la pregunta fue sobre como si el proceso no fue abierto, ¿no? Y los mapas no fueron compartidos con el público antes de ser votados o pasados. Entonces, para responder a eso, creo que la única cosa sería, hay que como decir al público, a los medios, todas las maneras en que hayas sido excluido del proceso, ¿no? Si el proceso no fue abierto, si ellos no te dieron tiempo para testificar, si fue como una votación en secreto o al medianoche, o si no hubo chance para testimonio del público. Entonces hay que protestar y hay que como decir a los medios, al público, como los problemas que tuvieron con el proceso, ¿no? Entonces empezar con eso y tal vez que eso puede empezar o ser como algo que podemos usar en lanzar una demanda, tal vez después de que los mapas sean aprobados. Otra cosa que podemos hacer es después de pasar o crear estos mapas y la legislatura creó algunos mapas, podemos examinarlos y a ver si ayudan a nosotros o si hacen daño a nuestras comunidades.
y entonces podemos responder después de que sean creados en esta manera. Muchas gracias, Maraika, para esa traducción. ¿Otras preguntas antes que... No estoy viendo... Ok. José, ¿quieres decir la última cosa? Ya tan pronto, ya terminamos. Ok, bueno, lo hicimos. Ya llegamos al fin de la presentación. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a sus organizaciones por su apoyo, incluyendo Common Cause, States Voices, API Vote, Legal Women Voters, Mi Familia Vota, NAACP, National Congress of American Indians, Center for Popular Democracy and Fair Count. Finalmente, gracias a nuestra audiencia. Agradecemos su tiempo y por pasar su tarde con nosotros. Esta semana creo que ustedes van a recibir una copia de los materiales de esta capacitación. Creo que eso we'll figure it out. Otra vez, gracias a todos. Chao, adiós. Que tengan un buen noche, que le vaya bien. Gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Chao, chao, chao.